Vamos a ir a la escritura. Let's go to the scripture. Si usted trajo su Biblia conmigo, ábrala If you brought your Bible, then open it. y vamos a abrir en el libro de Proverbios. And we're going to go to the book of Proverbs. Proverbios capítulo 3. Proverbs chapter 3. Y usted sepárelo porque lo va a necesitar toda esta semana. And you better get prepared because you're going to need this all week. Usted siéntase agradecido por la iglesia donde usted está. Feel thankful for the church that you're in Porque Dios ministra de una manera sobrenatural en nuestra casa. because God ministers in a supernatural way in here. Cuando nosotros llegamos aquí, When we came here, ya Dios ha preparado esta God- mesa para nosotros. God had already prepared this for us. Ya Dios ha trabajado con cada uno de nosotros. He had already worked with every one of us. Y lo que Dios quiere que hoy hagamos And what he wants us to do es que tomemos la palabra is to take the word y la hagamos rema en nuestro corazón. and make it a reality in our heart. Va a ser algo muy corto, pero muy profundo. It's going to be something very short but very O profound. sea que yo le invito a que usted no se desconecte, So I'm asking you, don't disconnect, porque si no va a desperdiciar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho esta semana con nosotros. because then you're going to waste everything that the Holy Spirit has done with us this week. Es interesante cómo a través de la semana el Señor ministra a sus siervos It's crazy how throughout the week God ministers his people. y parte de la palabra que yo les traigo, And part of the word that I bring today, el Señor la puso en el corazón de una de las líderes que hoy igual nos trajo una palabra. God put it in one of the leaders that today brought us a word too. Y no es la primera vez que sucede. And it's not the first time that it happens. Eso quiere decir que el amor de Dios es tan grande That means that God's love is so great porque sabe qué es lo que necesitamos. because he knows what we need. Y ahí es donde Él se quiere manifestar en una manera poderosa con nosotros. And that's where he wants to manifest in a powerful way with us. ¿Ya están aquí conmigo? Are y'all with me? Aquí vamos a ver entonces Proverbios 3, So Proverbs 3, capítulo 3, en el versículo 5 y 6. chapter 3, verse 5 to 6. Su versión es muy parecida a la que yo tengo hoy en pantalla. The version that you have is probably similar to the one Esa I es la have. versión de la Biblia de las Américas. I got New Living Translation. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Trust in the Lord with all your heart. Repeat with me. Repitan conmigo. Confía en el Señor con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propio entendimiento. and lean not on your own understanding. ¿Por qué es importante que usted repita? Why is it important for you to repeat this? Porque es la única manera que el ser humano se puede conectar con lo que está viendo. Because it's the only way that humans can go on and connect with what Y de they're esa seeing. manera está haciendo algo que se queda fijado en su subconsciente. And that's how you get your consciousness Y es lo fixed. que finalmente un día tú vas a necesitar. And it's what finally you're going to need one day. Porque un día estuvo ahí adentro ya. Because he was one day in there too. Confía en el Señor con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propio entendimiento. and do not lean on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos In all your ways submit to him, y Él enderezará sus sendas. and he will make your paths straight. Él enderezará tu camino. He will make your paths straight. En otra versión dice, toma en cuenta a Dios en todas las acciones. In other words, it says to take God into consideration in all your actions. Aquí dice, en todas las acciones. In all your actions, it says. Desde la mañana From when you wake up hasta la otra mañana. to tomorrow when you wake up again. Porque cuando usted está en la noche, Because when it's at night, hay acciones que usted hace. there's actions that you do. Así que tome también en cuenta durante ese tiempo a Dios en esas acciones. So take God into account when you're doing those things too. Pero la promesa que Dios nos tiene es que Él nos va a ayudar en todo. But the promise that he has is that he's going to help us in Yo a usted everything. daría un aplauso. I would give Él a nos praise va a to the Lord for ayudar that. en todo. He's going to help us with everything. Nunca nos ha desamparado He's never forsaken us. y no nos va a dejar. And he's not going to leave us. Pueden sentarse. Y'all may be seated. Hay verdades que no se gritan, There's truths that aren't shouted or said out sino más loud, bien que se descubren. but that are discovered instead. Y Proverbios 3 And Proverbs 3, es un capítulo muy hermoso que tenemos en la Escritura. it's a very beautiful chapter that we have in Scripture. Es un poquito largo, It's a bit long, pero fue escrito por Salomón but it was written by Solomon en un tiempo propicio para nosotros
in a time for us, porque Dios lo dejó con ese interés. because that's the interest that God left it with. De que usted hoy, en el siglo XXI, That today in the 21st century, estuviera conociendo el pensamiento de Dios. you would get to know the thoughts of God. Así que no lo mire como una escritura más. So don't just look at it like another piece of scripture. Probablemente no hemos escuchado una prédica sobre proverbios, We probably haven't heard a preach about Proverbs, pero Dios a hoy le plació. but today God wanted that to be so. Porque lo que hay aquí plasmado en este capítulo Because what's written in this chapter es algo que nos dice claramente cómo Dios se manifiesta dándonos una prosperidad no natural, sino una prosperidad divina. it tells us about how God gives us Dándonos a nosotros cómo llegar a tener la prosperidad que Dios quiere. it lets us know how God has this prosperity and how we can get to there. O una ruta espiritual It's a page or a spiritual route que Dios diseñó para nosotros, that God designed for us porque Él quiere que usted y yo vivamos con propósito, because He wanted us to live with a purpose, que nosotros vivamos en bendición, that we live in blessing, pero sobre todo que tengamos una paz interior. but above all, that we have interior peace. Oiga, sobre todo que tengamos paz interior. Above all, we have internal peace. Porque cuando usted tiene paz interior, Because when you got internal peace, usted puede lograr que su objetivo se haga una realidad, you can let your goals become a reality, ¿o no? or no. A veces cuando usted no tiene paz, Sometimes when you don't got peace, no logra conectarse con Dios. you don't get to connect with God, Entonces nunca recibe nada. so you never receive anything. Primero lleguemos a ese punto. First, we get to that point, Y lo que Dios quiere mostrarnos and what God wants to show us, no es algo nuevo. it's not something new. Realmente es algo que ha estado aquí en la escritura por siglos. It's something that's been in Scripture for centuries. Y hoy quiere que nosotros unamos todo lo que está allí. And today, He wants us to gather up all that information that's there. Porque cuando unimos tres virtudes que les voy a mostrar Because when we gather three virtues that there's here, y tengamos en cuenta que una virtud, and we realize that a virtue virtud es algo que no solo define el carácter. is something that not only defines the character. Oiga, virtud no es solo algo que define el carácter del hombre, If a virtue isn't something that just defines the character of a man, sino es algo que determina el destino. but also that determines your destiny. Amén. Amen? Eso es una virtud. That's a virtue. Y de pronto si repetimos virtud, ya sabe usted qué es. And if we repeat virtue, then you'll know what it is now. Entonces estamos hablando de la unión de fe, sabiduría y honra. So we're talking about the gathering faith, wisdom, and honor. Diga conmigo, fe, sabiduría y Say honra. with me, faith, wisdom, and honor. Ahora, cuando estas tres se unen, When these three get together, cuando estas tres se alinean, when they get aligned, las tres abren el camino de bendición they open the path of blessing. y te posicionan con el propósito que Dios tiene para tu vida. And they position you in the purpose that God has for your life. Amén. Amen? Así que Dios no está buscando gente perfecta. So God's not looking for perfect people. Dios está buscando gente con propósito. He's looking for people with purpose. Dios está buscando gente que tenga una fe audaz. He's looking for people that have a faith that's Y great. si tú tomas estas tres virtudes, And if you take these three virtues, fe, faith, sabiduría, wisdom, honra, and honor, y les aplicas parte de tu actuar diario, and you apply them to your daily si actions, le aplica un poquito de tus acciones humanas normales, if you apply some of your daily human actions, no solo vas a ver resultados naturales o materiales, not only are you going to see material or natural results, sino que vas a ver que tu vida entera empieza a alinearse de una manera diferente. but you're going to start seeing your life align in a completely different way. Créalo, Believe it. créalo. Dígale al que Believe está it. al lado, créelo. Tell the person next to you to believe it. Pero míralo, no solamente But ahí looking at gritarlo, them, no. not just saying it. Créelo, míralo a los ojos. Believe it. Look at them in their eyes. Porque a veces nosotros no creemos. Sometimes we don't believe. No creemos que Dios puede hacer algo nuevo para nuestras vidas. We don't believe that God can do something new for our lives. Porque cuando el alma entiende ese orden de Dios, Because when the soul understands that purpose of God, that order, el caos desaparece en nuestra vida. chaos suddenly disappears in our life. Usted no tiene que esperar volverse un viejo. You don't got to wait to be old. No tiene que esperar pasar muchos problemas para entender su vida. You don't got to go through a bunch of problems just to understand your life. Aproveche que aún no los ha pasado. Take advantage that the fact that you haven't faced them Alinee su yet. vida.
Align your life para que usted pueda sonreír tal como el Señor nos decía. so you can smile just the way that God talked about. Él no está agradado de tu mala cara. He's not pleased with your bad face. Él quiere verte sonreír. He wants to see you smile. Él quiere verte gozoso. He wants to see you rejoicing. Porque es la muestra de que dentro hay algo grande que Él está manifestando. Because that shows the result that there's something great manifesting in you. Así que detente un momento, So just stop for a second, por un instante. just for an instant. Miremos por un instante. Let's look for an instant. ¿Dónde estamos hoy? Where are we at today Acerca de la fe. in our faith? ¿Cómo estamos hoy acerca de la sabiduría? How are we with our wisdom? ¿Cómo estamos acerca de la honra? How are we with our honor? Son tres. It's 3. Y hoy hemos llamado nuestra prédica 3x3. And we've named our preach 3 by 3. Se nos cayó un 3, pero es 3x3. One of the 3s fell down, but it's 3 by 3. La idea es que usted pusiera cuidado, que hay errores que se cometen también. The idea is that there's some things that can go wrong, Pero eso no nos... but Define. it doesn't define us. Lo que nosotros vemos hoy What we see today, son tres virtudes it's 3 virtues que tienen algo especial para nuestras vidas. that have something special for our life. La primera es que la fe te conecta con Dios. The first one is that faith connects you with God. La fe conecta con Dios. Faith connects you with God. La sabiduría te guía Wisdom guides you, y la honra te posiciona. and honor positions you. Ahora entendemos, hay tres virtudes Now we understand there's 3 virtues con tres acciones with 3 actions que nos van a llevar a un momento diferente en nuestra vida. that will take us to a different moment of our life. Ahora piense por este momento. Now think for a second. ¿Cómo está tu vida hoy? How is your life today? Ahí con tus ojos cerrados. ¿Cómo With your está eyes tu vida closed. hoy? How's your life today? ¿Sientes que estás atravesando ciclos Do you feel like you're going through cycles o repitiendo situaciones de tu vida que ya pasaste? or repeating situations of your life that you've already been through? ¿Trabajas mucho, You work a lot, pero no sientes que la bendición llega? but you don't feel the blessing to come. Quizás lo que Dios no quiere es que tú trabajes tanto. Maybe what God doesn't want is for you to work so much. No se trata de eso. It's not about that. Se trata de que puedas alinearte mejor a Dios. It's about aligning yourself better with the purpose of God. Así que ese título que tenemos en pantalla So that title that we have up on the screen comienza ahora para nuestras vidas. starts today for our life. Y entendamos que Dios quiere mostrarnos cómo funciona And let's understand that God wants to show us how it works en la forma divina in the divine form cuando nosotros relacionamos fe, sabiduría y honra. when we gather up faith, wisdom, and honor. Porque todo eso se va finalmente a resumir en una sola promesa. Because all of these eventually they come down to one promise. Que si lo piensas con fe, That if you think about it with faith, oiga bien, si lo piensas con fe if you think about it with faith y lo haces con propósito, and you do it with purpose, Dios te lo va a dar. God will give it to you. Si lo piensas con fe If you think about it with faith y lo haces con propósito, and you do it with a purpose, tú lo vas a lograr. you will make it. Así que vas a activar el propósito de Dios hoy en tu vida. So you're going to activate God's purpose today in Diga your life. conmigo, yo voy a activar el propósito de Dios. Say with me, I'm going to activate God's Diga, purpose. hoy activo mi propósito de Today Dios I en mí. activate my purpose. Esto no es simplemente una frase que tú repites. It's not just an affirmation that you're going to say, Cada vez que tú la declaras. but every time that you declare Y it. si tú que estás escribiendo vuelves y la escribes. And if you're writing it and you write it again, Tú lo que estás haciendo es una afirmación espiritual que al final se hace un decreto. you're making a spiritual affirmation that one day just becomes a decree. En nuestro caminar hemos aprendido muchas cosas nuevas, ¿verdad, hermanos? In our walking, we've Y hemos experienced many aprendido a things. veces que tenemos que escribir cosas en las paredes de nuestra casa. We've learned that sometimes we got to write things on our walls. Si tú coges y escribes, If you pick up a pencil or a marker empiezas and a you write declarar and you start y declaring, dices, hoy activo el propósito de Dios en mi vida. and you say, today I activate the purpose of God in my Y el life, martes vuelves, hoy activo el propósito de Dios en mi vida. and you do it again tomorrow, El miércoles, hoy activo el propósito de Dios en mi vida. and then Wednesday you do it again, Tú todos los días vives en el presente del propósito de Dios. every single day you live in the present of Y eso te va a God's llevar a presence. otra dimensión. And that's going to take you to another dimension. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer ejercicios donde tenemos que sacar y entrar en nuestra vida cosas que Dios quiere que hagamos. So sometimes we got to do that exercise in taking some things in and out of what God wants. Hace un tiempo aprendí un ejercicio
Some time ago, I learned an exercise, Me llamó mucho la atención and it caught my attention, y de pronto usted lo puede hacer. and maybe you can do it too. Y ese ejercicio era respirar profundo, And it was just inhaling really deeply inhalar fe, and Oiga bien. inhaling faith, inhalar fe. inhaling faith. Y cuando usted exhala, And when you exhale, usted saca todo lo que hay dentro de usted. you're getting out everything that's in Usted you. saca la duda, You get out the doubt. saca el temor. You take out the fear. Hágalo conmigo. Do it with me. Inhale fe. Inhale faith. Entre algo nuevo a su vida Let something new come into your life y saque lo que no le agrada. and get out what you don't need. Porque así es como Dios quiere actuar en cada uno de nosotros. Because that's the way that God wants to act El in every Espíritu one of Santo us. viene a nosotros, Holy Spirit comes to pero us, Él no quiere compartir con lo que a Él no le agrada. but He doesn't want to share space with what Entonces doesn't please tú Him. recibes, pero tienes que sacar lo que Dios quiere que tú saques. So you receive, but you have to get out what God doesn't like. Porque muchas veces caminamos muy mal. Sometimes we walk so wrong, Nos vamos por caminos y senderos que no son buenos. we take the wrong paths that we don't have to take. Y esos senderos, imagínense en lo siguiente, usted caminaba por un sendero And imagine that you're walking through a path, y ese sendero estaba como medio torcido, and it's like a bit twisted, lleno de obstáculos, full of obstacles, un poco de sombras. a bit of shadows. Pero cuando usted empieza a sentir el respirar de Dios, But when you start feeling God's breath, mire que usted empieza a ver que ese sendero, ese camino se endereza. you start seeing that path straighten up. Y todo eso que había pasado antes empieza a desaparecer. And everything that was happening before starts to disappear. Esos muros de miedo se caen. Those walls of fear go down. Usted empieza a sentir el poder de Dios. You start feeling the power of God. Usted empieza a caminar al frente. You start walking towards the front. Camina derecho. You keep moving Y forward. luego sus ojos se abren. And your eyes open up. Y mira cómo a fondo aparece algo que usted necesita And you tener. see that deep down you need something. Y es algo que sí usted está encontrando y es la fe. It's something that you're finding, and it's Es faith. la sabiduría de Dios. It's the wisdom of God. Es la honra. It's the honor. Y eso está brillando sobre su mente con una intensidad And grandísima. that's shining so greatly with an Que van intensity in your formando mind. algo poderoso en tu vida. It's forming something powerful in Que your van life. formando algo maravilloso. Forming something wonderful. Y entonces tu mente empieza a trabajar de una manera diferente. And then your mind starts to work a different way. Y ahí es cuando en tu mente hay un canal de sabiduría divina. And that's why in your mind there's a Y eso es channel lo of que life. nosotros estamos buscando todos los días en esta iglesia. That's what we're seeking out every day in this Que church. nuestro pensamiento sea renovado That our thoughts are renewed. para que no haya espacio a ninguna otra cosa más So there's space for nothing else que encontrarnos con Dios but to find us a with través God de su sabiduría. through His wisdom. Entonces tú caminas en fe, So we walk with faith, tú planeas con sabiduría you plan with wisdom, y luego tú honras con propósito. and you honor with purpose. Así que no son tres palabritas bonitas. So it's not three nice words. Es algo que tiene que quedarse grabado dentro de nuestro corazón. It's something that we have to keep in our hearts. Usted cuando tiene sueños, When you have dreams, a veces usted tiene sueños en sus noches sometimes you have dreams at night, y sueña con cosas que tiempos atrás quizás pasaron, and you start dreaming of things that happened maybe ages ago. sucedieron en su vida, They happened in your life, pero en un momento vuelven otra vez a hacerse realidad a través de un sueño. but in a sudden moment they become a reality again in your ¿Por qué? dreams. Why? Porque eso se quedó en el subconsciente. Why? Because that stayed in your Y subconsciousness. llega un momento en que vuelve otra vez y se hace un sueño en su vida. And it becomes a dream again in your life. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. That's what God wants us to do Que today. todo lo que recibamos Everything that we receive, lo atesoremos we treasure it de una manera profunda, in a deep and profound way, repitiéndolo todo el tiempo, repeating it all the time, haciendo que eso se haga una realidad en nosotros. making sure that becomes a reality in Porque us. luego lo vamos a necesitar. Because then we're going to need it. Y Salomón en el libro de Proverbios lo escribió And Solomon wrote it in the book of Proverbs. y lo hizo un lenguaje espiritual. And he made it a spiritual language. Cuando él dice, confía en Jehová con todo tu corazón When he says, trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propia prudencia. and don't rely on your own understanding. Es el mismo que leímos ahora. It's the same one that we just read. Simplemente entendimiento es lo de prudencia. But understanding is the judgment, your insight. Lo cual, lo que dice Salomón lo llamó como una fe total. Well, Solomon calls it as a total faith. Si aquí Salomón nos está diciendo Solomon is telling us here que el éxito no solamente es obedecer las leyes espirituales. that success isn't just obeying the spiritual laws. No, no solamente nace de allí, It doesn't just come from there, sino también de obedecer los mandatos divinos.
but from obeying the commandments, the divine commandments. Así que nuestra vida va a ser muy transformada So our life is going to be very transformed cuando el principio de Dios que Él coloca en nosotros when the principles of God that He places in us finalmente te lleva a actuar finally lead us to act en fe in faith para lograr el propósito de Dios. to achieve the purpose of God. El verdadero éxito no consiste en tener información True success doesn't really come from o information acumular conocimiento, digámoslo así or mejor. gathering up knowledge. Recibir demasiado conocimiento. Having up too much knowledge, No, de verdad lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en obediencia. instead what we have to do is living in obedience. Vivir en lo que Dios estableció para nosotros conforme al plan que Él tiene. Living in the plan that God wants to Porque have. de esa manera Because in that way, nosotros vamos a lograr una armonía con We're el gonna- Espíritu. we're going to have a harmony with the Spirit. Y vamos a dejar de sufrir. And we're going to stop suffering. Pare de sufrir. Stop suffering. Armonice su alma con el plan de Dios. Harmonize your soul with the Spirit of God. El mismo que inspiró a Salomón hoy te dice The same one that inspired Solomon is telling you today que la fe necesita de una acción tuya. that your faith depends on an action of Usted no yours. puede decir yo tengo fe You can't just say, I got y faith, no hace nada. and you don't do nothing. Yo tengo fe I got faith, y no lee la escritura. and I don't even read the scriptures. Yo tengo fe I got faith, y se queda parado. and you just stay stuck. Usted necesita acción. You need action. Y la sabiduría And wisdom necesita algo especial que se llama planificación. needs something special, planning. Porque dice la escritura en Hebreos que Because sin in fe, Hebrew it says that ¿qué without dice? faith, Sin fe es imposible. with faith it's impossible Ah, to please God. Se saben ese. ¿Y por qué no lo aplicamos? Then why don't we apply it then? Cuando unes la acción con la sabiduría, When you unite action with wisdom, entonces la fe se vuelve una estrategia de bendición. then faith becomes a strategy of blessing. Oiga, cuando usted une la acción con la sabiduría, When you unite action with faith la fe in wisdom, se vuelve una estrategia de bendición. faith becomes a strategy of blessing. En otras palabras, quiere decir esto, In other words, it's saying que todos los días usted camina en fe, every day you walk in faith porque esa estrategia es real en su vida. because that strategy is real No in te your la life. tienen que repetir. They don't got to repeat it to you all the time. Así que cuando usted tiene claro eso en tu mente, So when you got that clear in your head, cada vez que tú oras, every time you pray, no estás simplemente repitiendo una palabra, una oración. you're not just repeating a prayer No, or anything. es que tu pensamiento It's that your thought es esa oración. is that prayer. El pensamiento es esa oración. Your thoughts are your prayer, Ahora, y la acción es la obediencia. and your action is the obedience. Tú lo piensas, lo obedeces, lo actúas, viene la bendición. You think about it, you obey, you act on it, then the blessing comes. Entonces, lo primero que encontramos So then what we find, cuando estamos hablando del 3x3, para que usted supiera algo un poquito diferente, le puse ese título. when we talk about the 3x3, and that's why I named it that, so that way we can think about it a bit differently, Es que lo primero es la fe práctica. the faith practices. Por eso decía, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. That's why I said trust in the Lord with all your heart and don't rely on your own understanding. Porque todos tenemos la capacidad de pensar, Because we all got the capacity to think and pero understand. pocos, oiga bien, But few tienen el valor de creer antes de ver. can believe before seeing. Lo vimos en la escritura. We've seen it in the scripture. Uno de los discípulos de Jesús, ¿qué le dijo? One of Jesus' disciples, what did he do? Necesito meter la mano allí para creer. He said, I need to place my hand in there so I can Quiero believe. verlo con mis ojos. I want to see it with my eyes. Así sucede a veces con muchos de nosotros. And that's how it is with many of us. Tenemos poco valor para creer. We have very few reasoning to believe. Siempre queremos ver primero. We always want to see Pero first. ¿sabe qué sucede? But you want to know what happens. La fe es la virtud que inicia el movimiento. Faith is the virtue that starts the movement. Oiga, la fe es la virtud que inicia el movimiento. Faith is the virtue that starts that Creo que moment. alguna vez les hice una explicación de I think algo que one- nosotros hemos aprendido. I think one time maybe we learned about this and I explained Pero about cuando it. tú empiezas a caminar, But when you start to walk, tú empiezas a activar algo. you start to activate something. Y entonces cada vez tu corazón se vuelve más fuerte. And every time your heart becomes stronger,
Y tu mente entonces deja de vibrar con tanto temor. And your mind stops having so much Y tú fear, empiezas a actuar de la manera que Dios te diseñó. and you start acting in the way that God designed you to be. Porque Dios no te diseñó a la manera como tú crees que eres. Because God didn't design you the way that you think you're supposed Él to te be. diseñó a la imagen de Dios. He made you in Amén. His image. Por eso Él te dice, hey, no confíes en tu propia prudencia. That's why it says, don't rely on your own understanding. Dios nos está diciendo, eso te lo inventaste tú. He's saying, you made that up. Camina como yo quiero que tú camines. Walk the way I intended you to Eso walk. significa depender completamente de Él, no de nuestro That entendimiento. means relying completely on God, not Porque in la, our own la understanding. lógica nos dice, por aquí lo vamos a hacer. Because logic says we'll do it this way. Usted busca una persona con experiencia para que le diga cómo hacerlo porque Él ya lo hizo. You look for somebody with experience because they've already done it, so you want to learn how to do Usted it. lo que va a repetir es quizás los errores de Él. Maybe you're going to also make the same mistakes they Pero did. si tú buscas la palabra de Dios, But if you seek out in the Word of God, la fe te va a responder de una manera diferente. faith is going to respond in a ¿Sabe different qué way. te va a decir? What did you just say? Dios ya lo hizo por ti. God already did it for you. Dios ya lo hizo por ti. God already did it for you. Y entonces, ¿cuál de estas dos cosas vas a recibir? So what of these two things are you going to receive? ¿Lo que viene de parte de Dios o lo que viene del entendimiento o de la experiencia de alguien? What comes from God or what comes from somebody else's experience and knowledge? Piensa por un instante, Think for a second. ¿cuántas veces tú has tratado de resolver algo por tus propias fuerzas? How many times have you tried doing things your own way and solving them? Hiciste un plan perfecto, You made the quote unquote perfect plan. revisaste una y otra vez You revised it again and again, y aún así todo salió and still como un fracaso. everything turned out to be a failure. Pero con seguridad también has tenido momentos But rest assured, you also had some moments donde hubo cosas inesperadas en tu vida, where you had unexpected things come into your life, cambios que llevaron finalmente a ver algo grandioso en tu vida, changes that led you to seeing something great in your life, algo que no esperabas. something unexpected. Pero eso no fue simplemente casualidad. But that wasn't just coincidence. Eso no fue algo que sucedió porque así tenía que pasar. It didn't just happen because it had to be that way. Algo que sucedió en tu vida porque tuvo una dirección divina de parte de Dios. Something that happened in your life because it had the divine direction from God. Eso fue Dios usando todo el ejército de ángeles que Él tiene That was God using all His angels that He has para colocarlo a tu favor. to place everything in your De favor tal manera que así se cumpliera el sueño de Dios en ese momento en tu vida. in such a way that God's dream Si usted becomes a lo cree, reality dele in un fuerte you. aplauso al Señor. And if you believe it, say Dele- amen. Anímese, anímese. Porque el mayor error que tenemos los seres humanos, Because the greatest mistake us humans have, y mire que me incluyo, ¿verdad? Yo soy and humano también, I'm including myself because I'm human too, es esperar a estar seguro para poder actuar. it's waiting to be sure so that we can act. ¿Sí o no? Yes? La mayoría de las veces, hasta que no estemos seguros, no actuamos. Most of the time, until we're sure, then we act. Y usted fue a la escuela y eso fue lo que le enseñaron. And we go to school and that's what we're taught. Y todas las técnicas que más querramos son llevadas a ese plan. And all the techniques that we do lead up to that plan. Y nos dicen, hágale un test y vuelve, hágale otro test y vuelve, haga otro test. And it says there's a test here, and then there's another test here, and another one. Pero Dios no trabaja con la certeza del hombre. But God doesn't work with men's logic. Dios trabaja con la obediencia espiritual. He works with spiritual obedience. Por eso fe es el primer paso. That's why faith is the first step. ¿Sabe por qué? Why? Porque sin movimiento no hay un milagro. Because without movement, there's no miracle. Yo tengo fe y me quedo aquí. I got faith, but if I'm stuck here, Usted tiene mucha fe. you got a lot of faith. Hay algunos aquí que dicen, yo predico mejor que el pastor. And there's many here that say, I preach better than the pastor. Véngase, hágalo. Then come do it. El primer día no le va a salir tan bien, First day is not going to turn out to be so well, pero con seguridad usted dio el paso y el Señor dice, a ese lo voy a usar. but he made that step, so God said, I'm going to Y use voy that a person. reemplazar al pastor que está al frente. I'm going to replace the pastor that's up Así front. es como Dios quiere que nosotros estemos. That's the way that God wants us Es to be. caminar hacia la promesa. Is to walk forward to that Mientras los promise. demás siguen esperando una señal perfecta, While others are waiting for the perfect signal, es proyectarse delante de Dios. you project yourself before God. Mire lo siguiente, Look at the following. visualice esto. Visualize this. Usted está parado al frente de un puente You're standing in front of a bridge, que está cubierto de niebla. covered in fog. Usted no ve nada al final, You don't see anything to the end. pero cada vez que usted da un paso, But every time you take another step, cada vez que usted se mueve hacia adelante, every time you keep going forward, usted va saliendo a una luz más fuerte. you keep going out to a stronger light. Así es el camino de la fe. That's how faith works. Usted no ve nada,
The path of faith, you don't see anything en el futuro. in the immediate future. Usted no ve todo el mapa, You don't see the whole scope of pero si things. usted confía, But if you trust, cada momento que usted da un paso se revela otro paso. every time you take one step, another one is revealed. ¿O ustedes qué creen? Or what do you think? ¿Que lo que ustedes viven hoy de internet lo hicieron así ayer? What you see today, they made it yesterday? No, dieron un primer paso. No, but they took a first step. Yo conocí las computadoras I saw the computers que eran del tamaño de un cuarto de este tamaño. that were the size of a room. Oiga bien, de este tamaño era el cuarto de la computadora. This size were the Esa era size of una computers. computadora. That was a computer back then. Y usted hoy tiene la computadora en la punta de una uña. And today you have a computer at your Pero ¿cómo lo fingertips. hicieron? But how did they do that? Paso a paso, Step by step, caminando por fe, walking with faith, haciendo una cosa a la vez, making one thing at a time. pero tenían un propósito. But they had one purpose. Así es que Dios quiere que usted y yo actuemos, That's how God wants us to que act. avancemos en fe, Keep moving forward on our que faith. vayamos creyéndole que Dios tiene planes con nosotros. Moving forward, believing that He has plans with us. Él no quiere que tú entiendas todo. He doesn't want you to understand everything. Lo que Dios quiere es que tú confíes en Él todo. What God wants you is to trust in Him with Porque everything. cuando tú lo haces, Because when you do that, entonces la creatividad viene a ti. then the creativity comes to you. Y las oportunidades empiezan a aparecer. And opportunities start overflowing. Personas que tú no conocías van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? People that you never knew start coming. Who says amen? Oportunidades. Vas a abrir la computadora y va a salir una oportunidad de trabajo que tú nunca esperabas. Opportunities for jobs are going to come that you never thought about. Esas son puertas que se abrieron o que se cerraron en algún momento. Doors that were once closed or maybe open, Pero ahora Dios empieza a abrirlos diferente. but God opens them now in different ways. Porque entonces la fe atrae lo que está alineado con el propósito de Dios. Because faith attracts what's aligned Oiga with the bien, purpose of God. la fe atrae lo que está alineado con el propósito de Dios. Faith attracts what's aligned with the purpose of God. En otras palabras, somos como un imán In other words, we're like a magnet. que empezamos a atraer las cosas. We start attracting things. Toma una decisión hoy mismo Take a decision today y empiece a declarar y decir, hoy dejo de apoyarme en mi prudencia. and start saying, I stop relying today on my own knowledge. Hoy dejo de apoyarme en mi propio entendimiento I stop relying on my own understanding. y decido confiar en lo que Dios tiene para mi vida. And I decide to trust what God has today in my life. Aunque no vea el camino, Even if I can't see it, yo voy a confiar en Él. I'm going to trust in Him. Cuando usted lo ve y lo declara y lo repite, When you see it and you declare it and you ahí read es it, cuando en su mente empiezan a haber posibilidades. that's when your mind opens up the possibilities. Empiezan a verse cosas que antes tú no le veías con esa manera tan clara. Things that you could never see before clearly, now you can see them. No es que tú te hayas vuelto alguien extraterrestre. It's not that you're some sort of alien, No es que tú estás haciendo que el diseño de Dios se haga realidad en tu vida. but you're making God's design for you come reality. Que el plan de Dios se haga una realidad en tu vida. You're making God's plan become a reality Porque usted empieza a obrar en sabiduría. because you start acting in wisdom. Entonces, sin fe, la sabiduría no se activa. So without faith, it can't be activated. Oiga, Faith can't be acti- activated. sin fe la sabiduría no se activa. Without faith, it can't be activated. Y Entonces Wisdom can't la be honra es activated. una simple rutina So then honor is just a simple routine que no nos lleva a ningún efecto. that won't take us anywhere. Y nosotros tenemos que empezar a ver cómo hacemos. And we have to see what we're going to do. ¿Para qué? For what? La sabiduría funcione de una manera diferente. So wisdom works in a different way. Porque lo que queremos entender hoy es que la sabiduría es algo que tiene que ver con la planificación. Because what we got to learn today is that wisdom comes with planning. La fe no es solamente esperar que Dios lo haga. Faith isn't just waiting for God to do something. Quédate ahí, te vas a volver bien viejito ahí. Uh, Te vas a volver bien viejo. You're going to become very old if you keep waiting. Te quedas ahí sin ningún resultado. You're going to stay stuck there with no results. Pasarán los años, te llegará la pensión y terminarás en lo mismo. Time goes by, you get retired, and then you stay stuck in the same way. Pero mire lo que dice la palabra en el libro de sabiduría, perdón, de la sabiduría no, en el libro que escribió Salomón. But look what God says in the book that Solomon wrote. Y es ahí mismo en Proverbios 3, del 13 y 14. It's Proverbs 3:13 to 14. ¿Qué dice? What does it say? Bienaventurado el hombre que haya ¿qué? Blessed are those who find wisdom Y el que obtiene la inteligencia, and those who gain understanding. porque su ganancia es mejor For she's more profitable
que la ganancia de la plata than silver y sus frutos más que el oro fino. and yields better returns than gold. ¿Qué es entonces la sabiduría? What is wisdom then? La sabiduría es el puente entre lo espiritual y lo práctico. Wisdom is the bridge between the spiritual and the practical. Usted puede tener mucha fe, You can have a lot of faith, pero si no recibe la sabiduría, but if you don't receive the wisdom, usted no va a poder lograr lo que tiene en la fe. you're not going to be able to achieve what you had with your faith. Ese es el lenguaje que Dios donde te dice, quiero administrar contigo los dones. That's what God is trying to say when he says, I want you to activate your gifts. Porque la mayoría no fracasan por falta de fe. Because majority of people don't fail because of lack of La faith. mayoría de las veces fracasamos porque no tenemos planificación, We fail because we don't have planning, porque nuestra sabiduría no está dirigiendo el camino. because our wisdom isn't guiding our paths. Y la sabiduría es la que dirige el camino por donde Dios nos quiere llevar. And wisdom is what guides that path that God wants to take us through. Porque piense en esto. Because think about this. Imagínese que Dios a usted le entrega una semilla. Imagine God gave you a seed. Usted recibe esa semilla. You take that seed. ¿Sí se acuerdan lo de los talentos? Y'all remember about the talents? Al uno le dio un número de talentos, al otro nada, al otro esto y al otro, y todo el mundo decidió hacer cosas diferentes. He gave some people some talents, some none, some other talents, but everybody chose how to act with those talents. Pero hubo uno que fue y lo guardó. But one of them kept them. ¿Qué pasó con él? What happened? Fue reprendido, ¿verdad? He was rebuked. Así puede suceder con nosotros. That's what can happen with Tú us. tienes una semilla. You have a seed. A ti te dicen, cuídala, You're told to take care of it. hazla crecer. Make it grow. Y la recibes. And you receive it. Y te vienes a la iglesia. And you come to church. Y se la muestran a la pastora. And you show it to the pastors. Pastora, ore por esta semilla. Look, pastor, pray for the seed. Y entonces la tienes un mes. And you got it for a month. Y oras todos los días. And you pray for it every day. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Nada. Nothing. Porque lo que te entregaron fue una semilla, ¿para qué? Because what you received was a seed for what? Para que la sembraras. So that you could De esa manera sow. dieras lugar a algo diferente. That way you give place to something else. Porque tenías una meta concreta. Eso es lo que dice la escritura. Because you had a solid goal Que eso refleja el propósito de Dios. that reflects the purpose of God. Entonces, cuando tú tienes acciones diarias, So when you have daily actions, tienes acciones medibles, you have measurable tú puedes actions. ver hacia dónde va tu meta. You can see where your goal is heading. Entonces hay un tiempo Hay un tiempo definido, There's a fixed and porque tú defined tienes time. que medir Because you got to measure lo que estás haciendo. what you're doing. Lo que no se mide, se diluye. What isn't measured goes away. Esa es parte de la sabiduría que Dios nos da. That's part of the wisdom that God gives us. Si tú tienes una meta, un compromiso contigo mismo, If you got a goal, a commitment with yourself, y vamos a pensar en uno que a todos nos afecta, and we're going to think about something that affects all of us, para que hablemos de nosotros mismos todos. so we can all talk about ourselves. Pensemos en que nosotros queremos y algo que anhelamos, vivir sin deudas. Let's think about living without debts. Amén o no. Amen or no? Ok. Y queremos aumentar nuestros ingresos para poder ayudar a otros. And we want to make our money greater so we can help other people. ¿Verdad? Esa es una meta que tenemos. That's a goal that we have. Para poder que se dé, tenemos que tener una acción In diaria. order for that to happen, we have to have a measurable action. ¿Cuál acción podemos hacer? What action can we take? Comprometerme a no adquirir más deudas. Commit to not stacking up on more debt? Decir no. Saying no? Usted puede decir fácilmente, repetir y diga, hoy no, mañana sí. You can easily say today no, tomorrow yes. ¿Vas a adquirir una deuda? Hoy no, mañana sí. I'm going to take a debt? No, today no, tomorrow yes. De esa manera nunca la vas a adquirir. That way you never do it. O te puedes poner a estudiar acerca de finanzas. Or you can start learning finance. Pero luego lo que tienes que hacer es cada mes ir y mirar si de verdad But you got to see every single month if really tú estás cumpliendo el objetivo. you're meeting that objective. Cuando ves que no hay que hacer ese pago, dices, ya lo logré. When you can't afford that payment, you could see, oh, I can do it. I did Así it already. que cada acción, por pequeña que sea, Every action, no matter how small it is, por pequeña que parezca, how very little it seems, se convierte en una semilla espiritual. it becomes a spiritual seed. Oiga, cada acción se convierte en una semilla espiritual que Every tú action tienes. becomes a spiritual seed. Entonces, cuando a esa semilla le aplicas la disciplina de Dios, So when you apply that discipline of God to that seed, Dios va a multiplicar tu esfuerzo. God is going to multiply your efforts. Dios te va a llevar a otro nivel. He's going to take you to a whole nother level. Dios nos bendice
He's gonna bless us cuando nosotros ponemos el orden en las manos de Dios. when we put the order in His hands. Porque Dios no bendice la confusión. Because God doesn't bless confusion. Cuando tú pones una meta clara delante de Dios, When you have a clear goal before God, el cielo coopera contigo. the heavens cooperate with you. ¿O no? Or no? ¿Qué hicimos al principio del año? What did we do at the start of the year? Hagámoslo al principio del 25. At the start of 2025? Pusimos metas claras delante de Dios. We put things before God. Usted empezó a trabajar en ese propósito. You started to work up on that ¿Y purpose. sus acciones? And your actions. ¿Cuál fue su testimonio? What were your testimonies? El resultado de la bendición, porque el cielo preparó todo y te cooperó. It was the result of the blessings because the heavens prepared you and cooperated with you. Entonces, cuando tú tienes la sabiduría, So when you have the wisdom, esa sabiduría que planifica, that wisdom that plans, te vuelves alguien que eres co-creador. you become a co-creator. Es alguien que estás creando con Dios. You are creating with God. Entonces ahí es cuando tú puedes decir, yo camino con sabiduría. And that's when you can say, I walk with Diga, yo wisdom. camino con sabiduría divina. I walk with divine wisdom. Yo camino con sabiduría divina. I walk with divine wisdom. Solo los que hablan inglés, díganlo en inglés. Only the people who say in English, say with me, I walk with divine wisdom. Amén. Dele un aplauso a ese Amen. predicador que tenemos ahí. Aleluya. Mi plan honra el propósito de Dios. My plan honors the purpose of God. Eso es lo que tenemos que repetir todo el tiempo. That's what we have to repeat all the time. Porque la sabiduría no espera milagros. Because wisdom doesn't wait for miracles. No, los organiza. No, it organizes them. La sabiduría organiza lo que tienes en la fe. Wisdom organizes what you had in the faith. Entonces, cada vez que tú haces una oración, So every time that you make a prayer, eso se convierte that becomes en un movimiento que te va a llevar a otro lugar. in a movement that's going to take you somewhere else. Pero ahí no termina esto. But that's not where it ends. Si vamos avanzando, ya casi terminamos, If we keep going and we're almost finished, nos vamos a la tercera parte de este código que tenemos aquí. we get to the third part of this code that we ¿Y have. cuál es? And what is it? La honra que activa el flujo. The honor that activates the fruits. Y aquí es donde muchos ahorita se desconectan. And this is where many people disconnect. Pastor, me quedo con las dos primeras. Pastor, I'll stick with the first two. Y ya, cierran sus ojos, cierran sus oídos. And then they close their eyes and their ears. Pero no, But no, no lo haga. no, don't do that. Porque la verdadera abundancia solo va a fluir The real abundance is only going to flow cuando tú aprendes a honrar. when you learn to honor. Mire, Salomón lo hizo y lo reveló aquí con precisión. Usted lo ve en la pantalla. Solomon did it, and he did it with precision. And it says Dice, it here in the word. Honra a Jehová Honor the Lord with what? con tus bienes With your wealth y con las primicias de todos tus frutos. and the first fruits of all your Y crops. serán llenos tus graneros And then your barns will be filled con abundancia. to overflowing. Oiga, despacio, con Say abundancia. it slowly. With overflowing. Tus lagares And your vats rebosarán de mosto. will brim with new wine. Mire que lo que está diciendo el Señor aquí. What the Lord is trying to tell us here. Mire lo que dice la Escritura. Look what the scripture says. El orden correcto. The correct order. La virtud que abre puertas, ¿cuál es? The virtue that opens door is what? La honra, ¿sí o no? The honor. Entonces dice que primero viene la honra, So first comes the honor, luego viene la abundancia. then comes the abundance. Ahí la Escritura nos está diciendo, honra, So the scripture is telling us honor que después vas a tener abundancia. because then I will give you abundance. Pero no solamente se refiere como algo que vas a lograr acumular, But it's not something that you're just going to gather up or sino accumulate, que vas a tener rebozo. but it's going to be O overflowing. sea, va a rebosar. It's going to overflow Porque Dios no te habla de escasez. because God never talks about Dios scarcity. habla de overflow. He talks about Habla de abundancia, desbordamiento. overflowing. Y entonces ahí ese flujo se activa cuando tú entiendes el plan de Dios. So that activates whenever you understand the plan of God. Entonces honrar So honoring es reconocer el origen de lo que tú tienes. is recognizing the origin of what you have. Honrar es reconocer que cuando tú miras al cielo, Honoring is recognizing that when you look up to heaven, hay alguien que provee por ti. there's somebody that's providing for you. No es tu cartera, It's not your wallet. no es tu lindo trabajo, It's not your nice job.
No es todo lo que tú has aprendido. It's not everything that you've learned. Hay alguien que está proveyendo para ti. There's somebody up there Y providing for entonces you. es cuando tú dices, la riqueza que yo tengo no es mía. So when you say the riches that I have No, isn't mine, es un instrumento del propósito de Dios it's an instrument of God para yo poder hacer algo más en el reino. so that I can do something else in the Y kingdom. entonces de esa manera el dinero deja de ser de carga para nosotros And that way, money stops being a burden y se to us. convierte al contrario And instead it becomes en un canal de bendición. a channel of blessing. Porque todo lo que tú das con integridad Because everything that you give with integrity, regresa multiplicado. it comes back multiplied. Así es como la honra entra en acción. That's how honor comes into actions. Dar más, Give more. siempre más Always give more de lo que se espera de ti. than what is expected of you. De esa manera tú empiezas a honrar. That way you start to honor. Honrar es mucho más que traer el diezmo a la iglesia. Honoring is so much more than just bringing the tithings and the offerings to church. Honrar es mucho más que ayudar a otros. It's way more than just helping others. Eso es mejor decirlo de esta manera. It's better to say it this way. Es una actitud constante It's a constant attitude de respeto of respect hacia lo que Dios te confía. to what God trusted in you. Oiga, cuando tú honras, When you honor, estás respetando lo que Dios te dio you're respecting what God gave you. y de esa manera coge un valor. And that way it has value. Porque tú honras tu tiempo Because you honor your time cuando no lo desperdicias. when you don't waste it. Si tú te quedas en cama hasta las 2, 3 de la tarde, If you stay rotting in bed until 3 p.m., tú no estás honrando el tiempo que Dios te ha dado. you're not honoring the time that God gave you. Tú honras tu cuerpo You honor your body cuando lo cuidas como el templo que es when you take care of it del like the Espíritu temple Santo. of the Holy Spirit. Cuando no le haces cosas que a Dios no le agradan, When you don't do things to it that God doesn't estás like, honrando tu cuerpo. then you're honoring your body. Tú honras tus dones You honor your gifts porque Dios te los entregó. because God gave them to you. Cuando los entregas, los compartes When you share them, when you give them out, y honras a Dios. and you honor God, Cuando tú decides a Él ponerlo por primero, siempre. when you decide to always put Him first, Incluso en toda decisión, aún las financieras. even in every single decision, even the financial ones. Usted pensará de pronto, usted que me escucha, You might think, whoever's listening to me right now, yo voy a trabajar. I'm going to work. Yo soy el que trabajo. I'm the one who works. No es así. It's not just like that. El trabajo que tú tienes, The job that you have, lo tienes porque Dios permitió que esa empresa existiera. you have it because God gave it to you. Por un instante piensa en esto. For a moment, think of this. ¿Dónde has dejado tú de honrar? Where did you stop honoring? ¿No te cuidas? Do you not take care of yourself? Hay áreas en tu vida donde haces cosas que a Dios no le agrada. Is there areas in your life where you do things that don't please God? Hay áreas donde das lo mínimo cuando podrías dar mucho más. Is there areas where you only give the bare minimum when you could give so much more? Tienes dones, You have gifts, habilidades abilities que Dios te dio para usarlas en el reino that God gave you so that you could use in the kingdom. y te estás negando a ponerlas al servicio. And you keep negating yourself so you don't put them into action. Porque si das a medias, Because if you're just halfway, vas a recibir a medias. you're just going to receive halfway of what you're Pero supposed to si das receive. con excelencia, But if you give out with excellence, tú vas a recibir con plenitud. you receive with plenitude, with abundance. Así que quieres tener una bendición, So you want to have blessing, honra. honor. Porque el que honra vive en gratitud. Because whoever honors lives in gratitude. Oiga, el que honra vive en gratitud. He who honors lives in gratitude. Y el que vive en gratitud And whoever lives in gratitude vive en abundancia. lives in abundance. Cuando usted tiene un corazón alineado a la escritura, When you got a heart aligned with the scripture, cuando usted da algo, when you give something,
usted lo da con una expresión de sonrisa y You satisfacción. give it with an expression, with a smile of satisfaction. Esa es la muestra de un corazón agradecido. That's the result of a thankful Que heart. no doy porque me toca, I don't give just because I have to give, porque entonces vas con mala cara. because then you do it with a bad face. Pero cuando tú das con gratitud, But when you give with gratitude, hay una expresión que Dios ve. there's an expression that God sees. Y esa gratitud se manifiesta And that gratitude, it manifests en algo que Dios te devuelve. in something that God Y es returns que to empiezas you. a vivir en abundancia. So then you start living in abundance. Das amor You give love. y Dios que te da. And what does God give you? Honras a tus padres. You honor your parents. ¿Y qué dice la escritura? And what does God say? Que hay una promesa de larga vida para There's a tú. promise of long life for you. Así es que usted y yo tenemos que actuar. That's the same way that we have to act. Porque el flujo de la prosperidad no es tener más. Because the flowing of prosperity isn't just to have more. Yo conozco a un hombre I know somebody. que tiene mucho, demasiado dinero. He's got a lot, too much money. Demasiado dinero. Too much money. Y no le digo el nombre para que usted no reconozca mis amistades. I'm not gonna say names because I don't need y'all to know my friendships. Pero el otro día le preguntaron But the other day they asked him si con el dinero él era feliz. if with the money he was happy. Y él dijo que no, He said no. que el dinero no lo hacía él feliz. The money didn't make him happy. Pero ¿sabe qué me pareció más triste? But you know what was sadder for Que me? él dijo que él no era feliz. He said he wasn't happy. Eso fue lo peor. That was the worst part. Teniendo tanta abundancia, Having so much abundance, no era feliz. he still wasn't happy. Porque ahí no está el secreto. Because that's not where the secret is. Porque está el secreto cuando tú logras alinear The secret is when you can get to align la fe que decide. the faith that decides, Y aquí le voy a completar el 3x3. and this is where the 3x3 comes in. 3 virtudes con 3 acciones. 3 virtues with 3 actions. Una fe que decide, That decides, una sabiduría que ordena a wisdom that commands, y una honra que multiplica. and an honor that multiplies. Así que tú quieres ver resultados en tu vida, So you want to see results in your life? empieza a aplicarlos. Start applying those. Esto no tiene límite de edad. It has no limit. Está para el mayor y para el joven. It's for the youngest to the oldest. Está para el que apenas empieza en los caminos de Dios. For whoever just started in the ways of God, Y está para el que tiene muchos años en los caminos de Dios. and for those who have been for many years in the Tú puedes ways of empezar God. a partir de hoy o de mañana. You can start from today, tomorrow. Haz un ejercicio por unos días. Do an exercise for a couple days. Empieza, escribe un decreto. Write a decree. Do something. Escribe algo. Write something. Eso que tú quieres lograr personal, una meta personal. That personal goal that you have. Empieza a declarar que Dios dirige tus pasos. Start declaring that God guides your steps. Porque todo lo que diseñas con fe va a prosperar. Because everything that you design with faith will Y lo prosper empiezas a repetir. if you start repeating it. Todo lo que diseño va a prosperar. Everything, Perdón. Todo lo que diseño con fe va a prosperar. everything that I design with faith is going to prosper. Pega papel en tu pared And put a paper in your wall y declara todo lo que diseño con fe prosperará. and declare everything that I design with faith will prosper. Y repítala And repeat it y avance. and keep going. Cuando venga una dificultad, ¿usted qué va a decir? Yo dependo de Dios. When the difficulty comes, you're going to say, I depend on God. Porque entonces tu mente va a cambiar de preocupación Because your mind is going to change from worrying a una mente con propósito. to having a mind with purpose. Y luego vas el siguiente día. And then you go on to the next day. Empiezas a usar la sabiduría que planifica. You start using the wisdom that plans. Empiezas a colocar el orden que Dios quiere que tú tengas. You start placing an order of what God wants. Entonces ahí es cuando nosotros organizamos nuestro trabajo con claridad. That's when we organize our job with clarity. Pero también tenemos hábitos. But then we also have habits. Hábitos que nos van a formar un carácter. Habits that are going to form a character. Y entonces vas a empezar a tener hábitos diarios. So then you're going to start having some daily habits. Y el primero que tenemos que hacer, ¿cuál es? And what's the first one that we got to do? Pasar tiempo con Dios. Spend time with God. Orar Pray antes de actuar. before acting. Aprender nuevas cosas que Dios pone en tu vida. Learn new things that God places in your life. Y entonces vas en esos 2, 3, 4 días, vas haciendo el plan In those couple days, then you start making a que plan tú vas a ir llevando o que hace seguimiento. that you'll keep doing what you're doing. Y ya por allá cuando vayas en el
cuarto, en el quinto día, And then maybe when you're in the 4th, 5th, 6th day, toma la honra. you take the honor. Porque la honra va a activar la bendición. Because the honor is going to activate the blessing. Y empieza entonces a honrar a los que están a tu lado. Because then you're going to start honoring everybody who's by you. Honra a tu jefe. Honor your boss. Honra a tus padres. Honor your parents. Honra incluso a tu cónyuge. Honor even your partner. Honra a tus parientes. Honor all your ancestors, your family. Aporta a la iglesia. Help the church. Y vas a ver después del séptimo día And you're going to see after the 7th day cómo en ti empieza a activarse un milagro. how something and miracle starts activating in you. Empiezas a ver cómo Dios se alinea contigo. You start seeing how God aligns himself. Cómo with ese you. ejército de ángeles empiezan a moverse. How that army of angels start moving. Y entonces tú empiezas a ver por qué hay algo nuevo en tu vida. And you start seeing why there's something new in your life. Y es porque tú colocaste a Dios primero. And it's because you place God first. Cuando tú colocas a Dios primero, When you put God first, el orden de Dios llega solo. God's order comes by itself. Y cuando colocas honra, And when you place honor, si usted está listo para esto, espero que dé un aplauso. if you're ready for this, then I hope you're applauding. No, está listo para esto. Not, Wait, not wait, yet, wait, not wait. yet. No se me adelante. Oiga bien, cuando yo pongo a Dios primero, When I put God first, el orden llega solo. the order comes by itself. Pero cuando honro, But when I honor, el flujo nunca se detiene. the flowing never stops. Ah. Y si usted no la cogió ahora, And if you didn't catch that right now, yo le animo que vaya más tarde a I la encourage grabación y busque el minuto 43. I encourage you to go to minute 43 on the stream. Porque a veces dijo, ay, ¿qué fue lo que dijeron? Sometimes we're like, what did he say again? Y se pierde uno la bendición que Dios tiene. And you miss out on the blessing that God has for you. Porque a veces tenemos que entender Because sometimes we got to understand que necesitamos ser también corregidos. that we also have to be corrected. Es la parte que no nos gusta. It's the part that we don't like. Porque cada vez que empezamos un camino de crecimiento, Because every time we start on a path of growth, no queremos que nadie nos diga nada. we don't want anybody to tell us nothing. Pero hoy escuchábamos que necesitamos que alguien But today we've learned that we need somebody nos diga, to tell us, que nos hable de quizás en qué debemos cambiar. to tell us what we got to maybe change on. Porque entonces empezamos a ver que hay caminos donde tenemos que ser corregidos. Because sometimes then we see that we have to improve some of our ways. Y así lo dice la escritura. And that's how scripture says it too. Mire, yo creo que, no lo puse, pero creo que está ahí. Proverbios 13, 11 y 12. Proverbs 3:12. Mire, 11 and Salomón 12. muy amoroso, igual como el pastor lo dijo. Solomon was very loving, just like the pastor said. No menosprecies, hijo mío, My son, do not despise el castigo del Señor, ni The te Lord's- fatigues de su corrección. the Lord's discipline and do not resent his rebuke, Porque el Señor al que ama castiga, because the Lord disciplines those he loves, como al padre al hijo que quiere. as a father the son he delights in. Amén. Amen? O sea, con el corazón se ama, So with the heart you love, pero también se corrige. but you also correct, you discipline. Esto lo que nos está diciendo es que las pruebas que nosotros vivimos That's why it says the tests that we go through, no son rechazo, they're not rebukes, son preparación. they're preparation. Que los obstáculos que a veces tenemos That the obstacles that we face, no es que nos están castigando, it's not punishment. no, No, es el entrenamiento. it's the training. Porque hay una disciplina divina que nos va a traer bendición tras bendición, There's a tras divine bendición, discipline that tras will give us bendición. blessing by blessing by blessing. Entonces, And then dele ese aplauso al Señor give fuerte. that praise to the Lord. Es ahí There, cuando la fe se vuelve algo diferente. it's when faith becomes something different. Es cuando la fe se vuelve y se convierte en madurez. When faith becomes maturity. Y termino con esto. And I'll end up with this. Cuando una persona vive bajo los principios que acabamos de leer en todo lo que usted va a encontrarse en Proverbios 3, When somebody lives under these principles that we just talked about, that you can look at them up in Proverbs 3, algo extraordinario comienza a ocurrir. something extraordinary will happen. No solo crece su fe, Not only does your faith grow, ni solo tampoco va a mejorar su economía. not only is your economy going to get better, Porque para qué usted es un hombre rico y mala clase. what's it worth having all the money if you have like bad, you're just unhappy.
¿Para qué usted tiene dinero si usted ni siquiera puede reconocer de dónde viene el dinero? Why have all the money if you can't even recognize where that money comes from? Cuando se alinea la fe con la sabiduría y la honra, When you align faith with wisdom Oiga and bien. with honor, cuando se alinea la fe y la sabiduría con la honra, when you align faith with wisdom and with honor, toda tu vida entera se ordena. your entire life goes into order. Y la escritura nos dice que hay una promesa maravillosa. And the scripture says that there's a wonderful faith. Listen to me, Walter. Escúchame. Yo que tengo pelo blanco. I have white hair. Mira lo Listen que to me. dice. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda, Long riqueza life is y in her honra. right hand, and Amén. in her left hand are riches and honor. Ahí está el secreto. That's the secret. Porque si tú alineas riqueza con If you align sabiduría wealth with wisdom y honra, and honor, tú vas a encontrar una bendición equilibrada en tu vida. you're going to find a balanced faith in your life, a balanced blessing. Yo conozco gente en esta iglesia I know people in here que ha logrado trabajar en esos tres aspectos. that have been able to work with those three aspects. Quizás unos más, otros menos, pero los ha logrado balancear. Some more, some less, but they've learned how to balance them. Y su vida tiene resultados de bendición. And your life has results of blessing. Porque quizás tú tienes que honrar Because maybe you have to honor y tienes que hacer cosas que antes no hacías. and you have to do some things that maybe you didn't do back then. Porque entonces tu tiempo se va a convertir en una riqueza. Because then your time is going to become a richness, Y wealth. cada día tú vas a perseverar. And you're going to persevere every single day. Porque dice que van a llegar a tu vida largos años de vida. Because it says long life is going to come to you. Lo que estamos viendo en el libro de Proverbios no es solamente abundancia económica. What we see in this book isn't just abundance and economy. Lo que estamos viendo es de verdad armonía en todo lo que nosotros hacemos. What we're seeing is true harmony in what we're doing. Porque dice la escritura de qué sirve tener todas las riquezas si pierdes la paz. Because what's it worth having all the richness, all the wealth, if you lose your peace? ¿De qué sirve tener todo el tiempo What's it worth having all the time si los desperdicias sin propósito? if you waste it without purpose? Así que el verdadero secreto So the real secret está en la combinación is in the combination de la fe of the faith con la sabiduría with the honor y la honra. and the Diga wisdom. conmigo, fe, Faith, sabiduría wisdom, y honra. and honor. Los sueños más grandes en tu vida van a venir Your greatest dreams in your life are going to come cuando tu mente se alinee when your mind aligns y se someta a la orden divina. and submits to the divine order. Ahí vas a ver el resultado. There you're going to see the result. Póngase de pie por un instante. So get up for a minute. Empiece a meditar en todo lo que hemos hablado. Start meditating on everything that we just preached. Empiece a meditar en toda la escritura. Start meditating on all the scripture. Y piense qué tiene que hacer a partir de hoy. And think, what do you have to do starting today? ¿Qué es lo primero que leímos hoy que nos dice la escritura que debamos hacer? What's the first thing that we have to do according to the scripture? Y quizás es el momento en que tú tienes que hacer una declaración. Maybe today's the day that you have to make a declaration. Una declaración que te llevará a un nuevo nivel. A declaration that will lead you to something new. Y diga conmigo, Señor, So say with me, Lord, yo hoy decido confiar en ti. today I decide to trust in you. Tal como lo decía la escritura, Just like the scripture said, decido confiar en ti con todo mi corazón. I decide to trust in you with all my heart. Yo renuncio a apoyarme en mi propio entendimiento I renounce to relying on my own understanding. y declaro que mis pensamientos And I declare that in my thoughts, son guiados por tu sabiduría, they are guided by your wisdom. que mis pasos That my steps son guiados por tu propósito are guided by your purpose. y mis acciones And my actions por el amor maravilloso que tú tienes conmigo. by the wonderful love that you had for me. Hoy decido Today I de decide mi voluntad that in my will, aplicar la fe para decidir, I will apply my faith to decide, la sabiduría para planificar my wisdom to y apply, la honra para activar la abundancia. and the honor. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy tú estás enderezando mis veredas because today you're strengthening my paths, y estás haciendo de mí
And you're making of me un canal de a bendición. channel of blessing. Que todo lo que yo reciba That everything that I receive sea para engrandecer tu reino. is so I can make your kingdom Que greater. todo el tiempo que tú me das, That all the time you give me, los años que me darás, the years you give me, sean para fructificar they're to make fruitful. y hacer que tú seas el único en mi vida. And so that you become the only one in my life. Dele gloria a Dios y dele un fuerte aplauso. Give the glory to God. Empiece a activar la fidelidad de Dios. Start activating that. ¿Cómo activamos la fidelidad de Dios? How do we activate God's faithfulness? ¿Cómo usted va a activar la fidelidad de Dios? How are you going to activate God's faithfulness? Usted va a activar la fidelidad de Dios You're going to activate God's cuando faithfulness usted empieza a reconocer when you start to recognize que usted está siendo guiado todo el tiempo por Él. that every day you're being guided by Him. Usted empieza a activar la fidelidad de Dios You're going to activate God's cuando usted faithfulness se rinde a Dios. when you surrender before Cuando Him. usted le dice al Señor When you tell the Lord, que se va a confiar solamente en Él, you're going to trust only in Him con todo el corazón. with your whole heart. Ahí es cuando usted empieza a activar esa fidelidad. That's when you activate that faithfulness. Porque Dios siempre ha sido bueno. Because God has always been Ese es el good. amor de Dios con nosotros. And that's God's love with us. Y hoy necesitamos And today we need alinear con el plan que Dios tiene. align ourselves with what God has for us. Tu fidelidad sigue